Alumnos, buenos días. Soy el profesor Raúl Agüero de la Cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán y hoy vamos a ver un ejemplo de evaluación de inversiones. Vamos a analizar la evaluación de inversiones en un proyecto de producción de caña de azúcar en la provincia de Tucumán. Podemos empezar estableciendo, cuál es nuestro objetivo en esta evaluación de inversiones. Y nuestro objetivo es determinar los indicadores financieros de aceptación o rechazo de este proyecto de producción de caña de azúcar. Para ello tenemos que construir esta herramienta de carácter financiero denominada flujo de caja o cash flow y en base a esta herramienta determinar los indicadores de valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo y periodo de recuperación del capital, que son los que nos van a determinar la aceptación o rechazo de este proyecto. Decir esto es lo mismo que decir que tenemos que modelizar o construir un modelo de la actividad que queremos evaluar. Un modelo es una representación de la realidad con un objetivo determinado. En este caso, nuestro objetivo es evaluar las inversiones que se realizan en el caso de la producción de caña de azúcar a través de un formato de flujo de caja que es el que ustedes ya los vieron en teoría. Y de este modelo determinar las inversiones, los gastos y los ingresos periodo a periodo. Recordemos que en la teoría de este tema dijimos que las inversiones son los recursos valorados a un determinado precio que van a estar un largo periodo de tiempo inmovilizado en la actividad. Y hablábamos de una inmovilización en varios ciclos productivos. Mientras que los gastos del periodo son aquellos que se consumen en un ciclo productivo. Y a esto ustedes ya lo vieron en el tema de costos de producción y resultados económicos. En este tema, a las inversiones ustedes las estudiaron como que eran la tierra, las mejoras ordinarias, las mejoras extraordinarias y los capitales de explotación fijo. Y poníamos varios ejemplos de ello, que eran la casa, el galpón, los alambrados, los equipos de labranza, tractor y otro. Mientras que los gastos, nada más que acá le denominamos gastos del periodo, para reflejar el hecho de que lo tenemos que calcular periodo a periodo, constituye lo que en costos de producción le denominábamos capital de explotación circulante, o básicamente gasto, y que corresponden a los gastos en semilla, gastos en gasoil, gastos en conservación y reparaciones y los gastos de mano de obra, es decir, aquellos que se consumían en un ciclo productivo. Con esto quiero poner de manifiesto, aparte de que ustedes ya saben cómo calcular estos ítems, que el costo de producción y los resultados económicos y la evaluación de inversiones son como dos caras de la misma moneda, con la diferencia de que en costos y resultados lo analizamos para un año determinado y por ello calculamos las amortizaciones y los intereses. Mientras que en la evaluación de inversiones lo analizamos periodo a periodo hasta un periodo determinado dado por el horizonte de evaluación. Los modelos son los mismos, lo que cambia es la forma en la que organizamos los datos. Vamos a analizar esta evaluación de inversiones a través de un modelo
de producción de caña realizado en una planilla electrónica u hoja de cálculo, como se la llama. Nuestro objetivo es que no solo lo analicemos, sino que aprendan a realizarlo en planilla electrónica. Es por esto que también elegimos una producción de complejidad media, como lo es la caña de azúcar, para que comprendan las diferentes variantes que se pueden presentar al desarrollar la evaluación de inversiones de cualquier proyecto. Algunos mensajes con respecto a lo que estamos hablando. Si desean repasar los conceptos de costo de producción, ustedes tienen en la página web de la cátedra www.economia-comunagraria.net videos de las clases teóricas y ejemplos de cómo calcular costos, tanto de costo de producción como de costo operativo de la maquinaria en planillas electrónicas. Entren a la sección materiales de la página, luego en Economía Agraria van a encontrar los videos. Nosotros no vamos a enseñar a utilizar las planillas electrónicas. Sé que muchos de ustedes saben manejarse en planillas electrónicas, pero otros no. A los que estén perdidos con respecto a esto, les digo que se tomen un curso de Excel o un curso de planillas electrónicas. También pueden encontrar buenos tutoriales en internet, hay muchos que están en video, o si no pueden encontrar ninguno, avisen y podemos poner algunos en la página web. Vamos con el modelo. Como dijimos, se trata de la evaluación de un proyecto de inversión de caña de azúcar para una superficie de 200 hectáreas en la provincia de Tucumán. Este modelo ha sido realizado según la modalidad usual de la especialidad Economía Agraria. Y digo esto porque vamos a utilizar fórmulas o algunos valores que se calculan según la modalidad de esta especialidad. Por ejemplo, el valor residual pasivo, que ustedes ya saben que es un 30% del valor a nuevo en el caso de rodado, o del 10% de los equipos que no tienen motor, como la rastra, no lo decimos porque se nos ha ocurrido a nosotros, sino que están reglados por esta especialidad. Igualmente, la fórmula que utilizamos para calcular el consumo del gasoil del tractor para una labor o el cálculo del gasto de conservación y reparaciones siguen esta misma lógica. Lo importante para que este modelo de planilla electrónica tenga utilidad como predictor de los indicadores de resultado o de inversiones es que las planillas estén sensibilizadas. Es decir, que todas las celdas que se deriven de una cierta información, como los datos de precio, datos de superficie o rendimiento, estén todas referenciadas a una única celda en algún lugar de la planilla, de tal manera que al cambiar ese dato, en ese lugar automáticamente se actualice todo el modelo. Nosotros tenemos como costumbre, cada vez que realizamos un modelo económico en planilla electrónica, poner o tener una hoja de cálculo que en general le denominamos precio, donde colocamos toda la información que puede ser sensible al modelo, que la tenemos acá. Como dijimos, precios de producto, precios de insumo y los parámetros más gruesos del modelo productivo considerado. Esto es superficie, rendimiento y más abajo, digamos, tenemos los precios. Si nos fijamos, el precio del tractorista permanente, el precio de los agroquímicos, el precio de las maquinarias, otros precios como ser el caso del gasoil, la tierra y así sucesivamente. Y en base a estos valores vamos construyendo
o realizando los demás cálculos que necesitamos en las siguientes hojas que vamos abriendo, como la de capital fijo, gastos directos de caña planta, gastos directos de caña soja, gastos indirectos o interés al capital circulante, costo de producción, ingreso, rentabilidad según el método de Sheffer, presupuesto de corto plazo, etcétera, y todas las demás que están a continuación. Como ejemplo, tenemos la superficie total, que acá no le he modificado, son 200 hectáreas, perdón. Como ejemplo, tenemos la superficie total que aparece en casi todas las hojas de cálculo. Siguiente, si nos fijamos, vamos a capital fijo, acá tenemos la superficie de la tierra que son 200 hectáreas. Nos vamos al costo de producción, acá tenemos la superficie total que son 200 hectáreas y si vemos están todas referenciadas a esa celda de precio de 6. Lo mismo pasa en rentabilidad, donde tenemos acá superficie útil 200 hectáreas y así sucesivamente, y vemos que también están referenciadas a esa planilla de precio de 6. Es que también tenemos por costumbre, cuando abrimos una nueva hoja para realizar un cálculo, de copiar referencias a esos valores que necesitamos para utilizar en la fórmula. Esto es en general, aunque no siempre lo hacemos, y es por eso que la superficie total se repite en varias hojas. Esto es lo que nos permite que si cambiamos algún valor en esta planilla de precio, automáticamente se actualizan las demás hojas y también se actualizan rápidamente los indicadores. Por ejemplo, nosotros construimos este modelo para una superficie de 200 hectáreas y podríamos preguntarnos si los podemos utilizar para una superficie de 300 hectáreas. Y mientras los parámetros del modelo técnico no varíen, sí lo podemos utilizar. Esto es, que utilicemos las mismas maquinarias, que realicemos las mismas labores, que la caña semilla o que la cantidad, de caña semilla y de urea sea la misma por hectárea, y en general esta es información menos sensible, con menos posibilidades de variación, y es por eso que muchas veces no la ponemos en la hoja de precio. Veamos cómo funciona, y esto lo podemos ver a través de un ejemplo. Por ejemplo, si vamos a la planilla de Intro EBIM, al final de esta planilla nosotros tenemos la rentabilidad del capital, que es un indicador de costos de producción, y tenemos un valor de 7.40. Si se acuerdan, esto significa que por cada 100 pesos que tengo inmovilizado en esta actividad, ya sea en tierra, en la plantación, en maquinaria, yo gano 7,40 pesos. Veamos qué ocurre para una superficie de 300, y para ello me voy a la planilla de precios y lo cambio a la superficie total a 300 hectáreas. ¿Qué es lo que nos pasó con este indicador? Que se actualizó y pasó a 11,42 pesos. Después podemos analizar a qué se debe este cambio. Con esto quiero significar la importancia de tener las hojas de cálculo sensibilizadas y su utilidad. Como al cambiar un determinado valor ya tengo otro nivel de análisis. Bueno, volvamos a la planilla de precios a volver a cambiar la superficie a 200 hectáreas.
y volvamos a la planilla de introducción a la evaluación de inversiones, en el cual volvemos al principio donde hemos quedado. Estábamos acá hablando de lo importante que es tener las planillas sensibilizadas. Dos cosas. A partir de esta planilla, que es una introducción a la evaluación de inversiones, es que comenzamos el análisis a la evaluación de inversiones en caña de azúcar y que lo vamos a continuar en las planillas siguientes: de bien sin financiamiento, préstamo de bien con financiamiento y así la que sigue. Las planillas anteriores corresponden al costo de producción, todas estas, la de CIEF, rentabilidad, ingreso, costo de producción y así siguiente. No las borré para que vean el combo, para que lo revisen y comprendan de dónde viene algún valor que en general en esta planilla de introducción a la evaluación de inversiones está totalizada. Aparte que la información que la tenemos acá está referenciada a las anteriores. En esta planilla vamos a calcular los ingresos, las inversiones y los gastos del periodo que nos van a servir de insumo para el flujo de caja de las planillas siguientes, aparte de otros análisis que vamos a realizar, como el análisis de sensibilidad y simulación. De más está decir que esta planilla ustedes también la van a tener en la página web para que la puedan bajar, revisarla y estudiar su fórmula. Comencemos con las características de la actividad para aquellos que no conozcan cómo se realiza la producción de caña de azúcar en la provincia de Tucumán. La caña de azúcar es un cultivo perenne, es decir, que dura varios años. Una vez plantada, comercialmente se renueva cada 5 años, aunque puede durar más años, 6, 7, 8, pero generalmente se la renueva cada 5 años porque a partir del sexto año ya tenemos una disminución del rendimiento. La plantación es agámica, es decir, es una multiplicación asexual. Se planta lo que se conoce como caña semilla, que no es nada más que el tallo puesto en el surco, y a partir de ahí comienzan o nacen las nuevas plantas. La semilla real se la sabía utilizar antes con fines de mejoramiento. Actualmente hay otra técnica para el mejoramiento, que es la multiplicación in vitro. En las labores de la caña de azúcar hay que diferenciar el año de plantación de los demás años de actividad, y esto influye en lo que es la inversión en plantación, influye en lo que son los gastos del periodo y influye en el rendimiento de caña y de azúcar. Generalmente la caña planta, es decir, la caña una vez plantada, cuando se la cosecha tiene menor rendimiento que los años siguientes. Y esto también influye en la organización de las labores anuales o en la organización de las labores que se realizan periodo a periodo, y que es lo que tenemos que determinar para poder construir el flujo de caja. La denominación de la plantación, o sea, según el año de plantación, generalmente el primer año, una vez plantada la caña hasta que se cosecha, se conoce como caña planta, y a partir de ahí, del segundo año y siguiente, se conoce como caña soca. Así tenemos caña soca 1 corresponde al segundo año, caña soca 2 corresponde al tercer año, caña soca 3 al cuarto año, caña soca 4 al quinto año, y así podemos seguir sucesivamente. A partir de este punto, es decir, a partir del quinto año, generalmente ya tenemos una pérdida del rendimiento. Esto también nos determina diferentes costos y diferentes formas de organizar estos gastos. Así, por ejemplo, la preparación del suelo y la plantación
que la realizamos en el primer año, es decir, una vez que el cultivo ya está implantado, va a formar parte en general de las inversiones, mientras que los cuidados culturales de caña planta, la cosecha y los gastos indirectos van a formar o van a corresponder a los gastos del periodo de ese año. También tenemos que diferenciar los cuidados culturales de caña planta de los cuidados culturales de caña soca, porque generalmente son distintos, y lo mismo pasa con la cosecha. Generalmente, como la cosecha se paga por rendimiento, es decir, según la producción de caña de azúcar, que sabemos que el rendimiento es menor en caña planta, generalmente vamos a tener un menor gasto de cosecha en caña planta con respecto a la caña soca. Sigamos. Aquí hacemos mención a las labores que se realizan en el cultivo de la caña de azúcar. En preparación del suelo tenemos 5 labores. El descepado con rastra de disco, que en realidad se realiza 2 veces, con el objeto de descomponer la cepa de caña, romperlas en trozos más pequeños con los discos y que la misma se descomponga por acción del ambiente y microorganismos. La cepa de caña no es nada más que la mata de raíces características de las plantas de la familia de las gramíneas y del cual surgen los tallos. Luego tenemos la labor de subsolado, que tiene por efecto romper las capas endurecidas que se encuentran a 15 o 20 centímetros de profundidad, producto del tránsito de la maquinaria pesada, como el tractor y la cosechadora. Entonces, esta labor tiene por efecto favorecer la aireación de las raíces y mejorar la infiltración del agua. El cincelado va en el mismo sentido, mejora la aireación e infiltración y rompe terrones porque las púas del cincel van actuando por golpe. Y por último tenemos una nueva rastreada con rastra de disco a los efectos de desmenuzar la tierra superficial. Una vez terminada la preparación del suelo, vamos con la plantación. Primero se realiza un surcado con un surcador que abre el surco. Luego se realiza una plantación manual con 4 operarios que depositan la caña semilla en el surco, generalmente a 2 tallos cruzados, y luego pasan troceando los tallos para dejar porciones de tallos de 2 nudos con el objeto de romper dominancia apical, y se tapa con equipo de cultivo con bastante tierra para proteger las heladas de julio. En los cuidados culturales, la primera labor es aproximadamente en la segunda quincena de agosto, después que pasaron las heladas y con el aumento de la temperatura. Esta labor de bajar bordo o desboquillar también se hace con equipo de cultivo y tiene el objetivo de quitar tierra al surco para favorecer la germinación de la caña. El cultivo y la fertilización con urea es una labor conjunta realizada con equipo del cultivo al cual se le adiciona una tolva con el objeto de controlar malezas y a su vez fertilizar con fertilizante nitrogenado como la urea para favorecer el crecimiento de la caña. El nitrógeno en este caso favorece la formación de estructuras. Luego vienen 2 controles de malezas con herbicidas, con un mosquito que se realiza aproximadamente en diciembre, y en enero ya se realiza con avión porque no se puede ingresar al cultivo. Estas labores son contratadas y tenemos 6 riegos en caso de sequía, generalmente desde noviembre hasta febrero, para favorecer los rendimientos que se esperan obtener en este proyecto. En caña soca las labores son muy parecidas, la única labor diferente es la primera, porque ya no se necesita bajar el bordo y se realiza un cincelado. Lo demás todo es igual. La cosecha y el transporte
al ingenio se realiza una cosecha integral que en un solo paso realiza el corte del tallo en la base, el despunte, por ser material verde y de poco contenido de azúcar, el troceado del tallo, la limpieza de los tallos con turbina y el volcado de los carros que van a ir al ingenio. Generalmente la labor es contratada al ingenio y se paga por rendimiento, tanto la cosecha como el transporte. La modalidad de comercialización, la más usual es el sistema maquila, que es un acuerdo privado entre el productor y el industrial. Aproximadamente alrededor del 45% del azúcar producido queda en el ingenio y el resto se entrega al productor en bolsas de 50 kilos. Aproximadamente el 10% de la caña se transforma en azúcar, que es lo que se conoce como rendimiento sacarino, pero el mismo puede variar entre un 8% e incluso menos al 11% en las condiciones de la provincia de Tucumán. También el ingenio descuenta lo que se conoce como trash, que es un descuento por el material verde que se lleva al ingenio, ya sea por hojas o despunte alto. En la cosecha integral está alrededor del 7%. Y también hay descuentos de ley como salud pública y para la estación experimental, que es un organismo de investigación agropecuaria. Como habíamos dicho, esta diferencia de labores entre caña, planta y soca nos va a condicionar las inversiones en plantación, los gastos periodo a periodo y los rendimientos de caña y de azúcar. Y es por esto que debemos organizar la secuencia de labores periodo a periodo. El objetivo es establecer un sistema lo más equilibrado posible entre los niveles de rendimiento, ingreso, gasto e inversiones, y qué es lo que algunos denominan como régimen o que el sistema llegó al régimen. Y esto no es solamente o únicamente para este proyecto, sino para todos los proyectos que pretendan evaluar. En otras palabras, podemos decir que es para evitar los baches de producción en algunos periodos. Sin embargo, esto en los cultivos de producción anuales como la soja o el maíz no ocurre. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para llegar a este régimen? Y aquí, en este proyecto podemos tener 4 alternativas diferentes de arreglo u organización. Supongamos que partimos de suelo desnudo. Entonces, la primera variante, la más fácil, es plantar al primer año las 200 hectáreas y al quinto año, después de la cosecha, renovar toda la plantación. Como dijimos, en ese año, en el sexto año, vamos a tener una baja de rendimiento y de ingreso dada por la menor producción de caña planta y también un aumento considerable de la inversión en plantación por la preparación del suelo y plantación para las 200 hectáreas. Esto va a ocurrir al sexto año, al 12avo y así sucesivamente, por lo tanto, esta variante no sería conveniente. La otra variante es empezar plantando cada año una determinada parcela. Por ejemplo, si la renovación es cada 5 años, plantamos todos los años el 20% de la superficie, o sea, 40 hectáreas, y llegamos al quinto año plantada toda la finca, y al sexto empezamos la renovación, también parcela por parcela. No sería conveniente esta variante porque en los primeros años dejamos mucha tierra sin utilizar. Por ejemplo, en el primer año, al plantar solamente 40 hectáreas, quedan 160 hectáreas libres de las 200 hectáreas que es la superficie total y es dinero que no se percibe.
Por lo tanto, tampoco sería una buena alternativa. La tercera variante es plantar toda la superficie el primer año y al sexto año empezar a renovar por parcela. Con lo cual entramos al régimen recién al 10º año, porque la caña soca remanente se transforma en caña vieja y con pérdida de rendimiento. Si nos fijamos, en el sexto año, cuando renovemos el 40%, quedan 160 hectáreas con soca 5, que ya tiene una disminución de su rendimiento. Idem en el séptimo año con 120 hectáreas con soca 6 y así sucesivamente. La cuarta variante, que es esta que aparece ejemplificada acá, es la alternativa que más se utiliza en Tucumán. Es similar a la anterior con la diferencia que adelantamos la renovación al cuarto año, con lo cual tenemos solamente 2 años con pérdida de rendimiento por caña vieja y en el octavo año ya entramos al régimen. ¿Cómo sería esta variante? El primer año plantamos toda la superficie. Acá fíjense, están divididos la superficie en 5 parcelas. Entonces el primer año plantamos toda la superficie. En el segundo año esta caña planta se va a transformar en soca 1. En el tercer año se va a transformar en soca 2. En el cuarto año, que es cuando empezamos con la renovación, a esto le vamos a sacar ajustar texto para que se vea que es caña planta, y en el cual solamente vamos a renovar una zona, por ejemplo la primera parcela, en los cuales vamos a tener 40 hectáreas de caña planta y 4 parcelas con caña soca 3. En el quinto año hacemos lo mismo, esta caña planta que hemos plantado en el cuarto año pasa a soca 1 y plantamos en la segunda parcela, con lo cual vamos a tener 4 zonas con caña soca sin pérdida de rendimiento y una con caña planta. También le quitamos el ajustar texto. En el sexto año vamos a plantar la parcela 3 y en el cual vamos a tener 2 parcelas, digamos, con soca que le podríamos llamar normal, mientras que acá ya empezamos a tener esta soca 5 con caña vieja y ya tienen una pérdida de rendimiento. En el séptimo año ocurre lo mismo. Al plantar la cuarta parcela tenemos solamente una parcela que tiene caña vieja y entramos en el régimen en el octavo año, en el cual todos los años vamos a plantar una parcela de 40 hectáreas y vamos a tener las otras con diferentes soca 1, soca 2, soca 3 y así sucesivamente. Si totalizamos, vamos a ver cómo va a ser la organización de este régimen. El primer año vamos a plantar las 200 hectáreas con caña planta, que en el segundo año van a pasar a ser soca 200 hectáreas, idem en el tercer año, y cuando empezamos con las renovaciones vamos a tener caña planta 40 hectáreas y a partir de ahí vamos a tener 40 hectáreas. Vamos a tener soca normal de 160 hectáreas, tanto en el periodo 4 como en el periodo 5, mientras que en el sexto vamos a tener soca normal por 80 hectáreas y soca vieja con una disminución del rendimiento de 80 hectáreas. Nosotros en este periodo vamos a establecer que la disminución del rendimiento es de un 10%. Mientras que en el séptimo periodo, para estas 40 hectáreas, vamos a establecer que la disminución del rendimiento ya es de un 20%. Y entramos al régimen en el octavo año, en el cual ya tenemos estabilidad de
los rendimientos de los ingresos y de los gastos cuando plantemos todos los años 40 hectáreas y la otra superficie va a estar con diferentes edades de soca normal. Es importante este total porque esto es lo que nos va a permitir calcular cómo va a ser los rendimientos, los ingresos, los gastos y las inversiones en plantación periodo a periodo en el proyecto que deseamos evaluar. Acá tienen un resumen de esto. Fíjense que tenemos la superficie total de 200 hectáreas, de caña planta vamos a tener 40 hectáreas, de caña soca 160 hectáreas, esta es cuando ya estemos al régimen, y vamos a tener un rendimiento de caña planta de 60 toneladas por hectárea y de caña soca de 72 toneladas por hectárea, siempre y cuando sean las labores de las cuales hemos hablado y con riesgo. Continuamos con los gastos del periodo. Acá tenemos dos cuadros resumen sobre los gastos directos de caña planta y sobre los gastos directos de caña soca. En ambos tenemos totalizado las diferentes labores: preparación del suelo, plantación, bajar bordo, tanto en pesos por año o pesos por hectárea, en pesos por año o pesos totales, en pesos por hectárea y en tonelada de caña por hectárea. Fíjense que estos totales, los de la primera columna, no corresponden a las 200 hectáreas, sino que corresponden a las 40 hectáreas para caña planta y a las 160 hectáreas para caña soca. Por lo que estos valores corresponden a lo que se gastaría o se gasta en cada labor cuando el sistema esté en régimen a partir del octavo periodo. A nosotros nos interesan más estos valores de pesos por hectárea y sobre todo estos totales, los que tienen color de relleno, los de preparación del suelo más la plantación, los de cuidados culturales de caña planta y este de cuidados culturales de caña soca, porque son los que vamos a multiplicar periodo a periodo por las superficies correspondientes que la vimos recién y que la tenemos acá. Este valor BRASI de plantación lo dejemos por un rato, ya vamos a volver a él cuando veamos el cuadro de inversiones y sobre todo en el cálculo del valor de recuperación del capital. Volviendo a estos gastos directos, ustedes podrían preguntarse, ¿de dónde salen estos valores? Y a esto ustedes ya lo conocen, de las fórmulas de gasto que vieron en los costos de producción. Y si quieren saber cómo están calculados, los podemos ver en estas planillas de gastos directos de caña planta y gastos directos de caña soca. Por ejemplo, este valor de la preparación del suelo de 9.288,92 pesos por hectárea la podemos ver acá en esta planilla de gastos directos de caña planta, en este total de 9.288,92 pesos por hectárea. Y hacia abajo de la preparación del suelo tenemos las labores correspondientes propiamente dichas a la preparación del suelo, como es de cepar con rastra, subsolar, cincelar, rastrear, que son las que de las cuales habíamos hablado anteriormente. Y abajo de cada labor también tenemos los recursos que utilizamos en cada una de esas labores propiamente dichas. En el centro de la planilla tenemos los correspondientes gastos en pesos por hectárea correspondiente a cada centro de costo. Fíjense, gastos de conservación y reparaciones, gasto de combustible, gasto de mano de obra, gastos en otros insumos, que en este caso esta labor no lo tiene, o gastos en agroquímicos.
¿Cómo calculamos esto? Bueno, a través de las fórmulas que yo les dejo acá. Para el gasto de conservación y reparaciones, para el gasto de combustible, para el gasto de agroquímicos, para el gasto de mano de obra y para el gasto de otros insumos. Con esto ustedes van a obtener los valores en pesos por hectárea. Por ejemplo, para el gasto de conservación y reparaciones es igual al coeficiente de gasto de conservación y reparaciones, que lo tenemos acá, por el valor a nuevo. En este caso, para el tractor Deus de 120 HP corresponde a este valor de 2.900.000 por el tiempo operativo en horas por hectárea, que lo tenemos acá, y por el número de veces, que lo tenemos acá, con lo cual les arroja un valor de 406 pesos por hectárea en concepto de gastos de conservación y reparaciones. El gasto de combustible es lo mismo, es el coeficiente de gasto de combustible, que era un valor que varía entre 0,14 a 0,18 según la potencia requerida de tracción. Acuérdense que labores más pesadas tenían llegaban a un valor de 0,18, mientras que labores más livianas 0,14. Por la potencia, por el tiempo operativo, por el número de veces y por el precio del gasoil. El tema del coeficiente de gasto de conservación y reparaciones lo podemos ver en esta formulita anterior. Fíjense, el tractor para esta labor de desepar con rastra es 0,16. La potencia es 120 HP, el tiempo operativo es 1 hora por hectárea, el número de veces son 2 veces y el precio del gasoil lo mismo para las otras fórmulas. Luego, volviendo a la planilla de introducción a la evaluación de inversiones, tenemos el cuadro de gastos indirectos con un total calculado de 1.186.359 pesos por año, y que corresponden a la suma de los gastos indirectos más los gastos administrativos. Como gastos indirectos consideramos la movilidad del productor, el mantenimiento de la camioneta, seguros contra tercero, conservación de mejoras, el impuesto inmobiliario, canon de riego y el impuesto comunal rural. Como gastos administrativos tenemos el pago de un estudio contable una vez por mes, 15.000 pesos por mes, el asesoramiento técnico, la contratación de un ingeniero agrónomo también una vez por mes, y un empleado administrativo. Y por último tenemos el cuadro de inversiones, que como lo vemos sigue la misma estructura que utilizamos para la cuenta capital del costo de producción. De hecho es el mismo cuadro que lo tenemos acá en capital fijo, nada más que le hemos quitado algunas columnas, como ser el cálculo de los intereses, que en el caso de la evaluación de inversiones no lo necesitamos. ¿Qué consideramos como inversiones? Bueno, la tierra, que la vamos a dejar en la gatera por el momento, tiene un valor de 15 millones de pesos si consideramos comprar la tierra. La casa, el galpón, el alambrado perimetral propio, alambrado medianero y el cañaveral, que en realidad lo vamos a tratar por aparte, pero que forma parte de las mejoras ordinarias. Desde la casa hasta el alambrado medianero tiene un valor a nuevo o una inversión de 8.593.055 pesos. Y luego tenemos las maquinarias y equipos, como ser el caso del tractor de 120 HP, la rastra de doble acción de 20 discos, el cincel, un subsolador de 5 timones, un surcador, un cultivador de 4 paquetes con tolva, una camioneta y el carro cañero, por un valor total de 5.170.024 pesos. Los valores no son nada más que, estos valores a nuevos no son nada más que la cantidad por el precio unitario. Acá, en la última columna, calculamos el valor que tendrían estos recursos en el 10º año. Con lo cual ya le estamos diciendo cuál va a ser
el horizonte de evaluación de este proyecto, que va a ser a 10 años. Ustedes ya saben calcular este valor BRASI o valor residual activo circunstanciado al tiempo de la vida útil remanente. Si se acuerdan, la fórmula la tenemos acá. El valor BRASI no era nada más que la amortización por la duración futura probable, que en este caso va a ser igual a la vida útil en años menos los 10 años, que va a ser el horizonte de evaluación, y más el valor residual pasivo. La amortización es igual al valor a nuevo menos el valor residual pasivo dividido en la vida útil. Y si nos acordamos, el valor residual pasivo para el caso de las mejoras era igual a 0, mientras que para el caso de las maquinarias y equipos, para el caso de los rodados era el 30% del valor a nuevo, mientras que para el caso de los equipos, es decir, aquellos equipos que no tenían motor, era el 10% del valor a nuevo. Tenemos que hacer una consideración con respecto a el cañaveral. Como el cañaveral vamos a ir plantándola todos los años, es que no lo consideramos acá, sino que lo vamos a calcular en base a la cantidad de hectáreas que plantamos todos los años. Falta, acá lo he puesto para no olvidarme, cómo calculamos el valor residual activo circunstanciado del cañaveral. Es decir, este valor de 2.326.412 pesos, que lo hemos puesto como BRASI de la plantación. En realidad es del cañaveral. Y para analizarlo, lo podemos ver acá. Y podemos decir que en realidad cuando entramos al régimen, renovamos todos los años el 20% de la superficie total, como ya hemos visto. O sea, 40 hectáreas en este proyecto. Si suponemos que lo recién plantado tiene un valor de un 100%, pero como consideramos en cualquier año determinado que estamos al final del periodo, es decir, después de producida la cosecha, después que hemos obtenido el ingreso de ese año, esta parcela de caña planta le van a quedar 4 cosechas de las 5 cosechas que se pueden obtener. O sea que se ha perdido el 20% del valor y le queda un valor de un 80%. A la parcela siguiente, a esta considerada de soca 1, ya ha tenido 2 cosechas, o sea que le quedan 3 cosechas y por lo tanto va a tener un valor que va a corresponder a un 60% de el valor total para la plantación correspondiente en esa parcela. Y así sucesivamente, esta soca 2 le va a quedar un valor de un 40%, a esta soca 3 le va a corresponder un valor de un 20% y a esta soca 4 le va a corresponder solamente, no le va a corresponder nada, perdón, o un 0%. Y así obtenemos este valor BRASI del cañaveral. Si nosotros vemos la fórmula en este recuadro de edición, podemos ver lo que estamos diciendo. Así, el primer término es el valor de la plantación en pesos por hectárea. Este valor E70 corresponde a estos 29.080,15 por las 40 hectáreas por 0,8, que corresponde al 80%. El segundo término es lo mismo, nada más que multiplicado por 0,6, el tercer término por 0,4, el cuarto término por 0,2 y bueno, y luego vendría el valor que no tendría o no le correspondería nada. Lo que sí veo es que estas fórmulas están mal porque no está sensibilizada, o sea, está solamente trabajando para 40 hectáreas. Entonces vamos a corregir esto
y vamos a poner este valor de caña planta que aparece acá. Lo mismo en esta, el valor de caña planta, lo mismo en esta, el valor de caña planta, y lo mismo en esta, la superficie, perdón, de caña planta. Con esto ya esta fórmula ha quedado sensibilizada. Hacemos Enter para corregir los cambios. Con esto nosotros ya hemos terminado de calcular todos los valores que necesitamos para construir el flujo de caja. Acá, al final de esta planilla, vamos a tener un resumen, o podemos ver un resumen de los costos y resultados por el método de guerra. Ustedes ya saben cómo calcularlo. Sí, quiero que nos fijemos en este valor de la rentabilidad del capital de 7,40%. ¿Qué está significando este valor? Que nos pone límites a la tasa de interés que vamos a utilizar como factor de descuento del proyecto. Si bien esta tasa de interés es la rentabilidad esperada del inversionista, es claro que no podemos pretender una rentabilidad esperada del 20%, por ejemplo, así como está configurado este proyecto. En ese caso, el valor actual neto sería negativo. Por ahí podría ser una rentabilidad esperada del 10% o del 12%, pero no más allá de esos valores. Una vez determinado los rendimientos por hectárea para caña planta y soca, el precio percibido por tonelada, los gastos periodo a periodo, las inversiones y establecida la organización periodo a periodo, podemos construir el flujo de caja y calcular los indicadores financieros. En realidad, todo lo que hemos calculado en esta planilla también lo podríamos haber calculado en el flujo de caja, pero lo hicimos así para que comprendan la secuencia y no se pierdan tanto en los números o en la gran cantidad de números que trae el flujo de caja. En la hoja siguiente vemos el flujo de caja para la evaluación de inversiones sin financiamiento. Nos acordemos, el flujo de caja es una herramienta de carácter financiero donde se registran las entradas o ingresos y las salidas o egresos de dinero. Y luego hacemos la diferencia entre las entradas y las salidas para obtener este flujo de caja o flujo neto de fondo. Primero, veamos algunos parámetros. Tenemos el rendimiento de caña planta de 3,04 toneladas de azúcar por hectárea, el rendimiento de caña soca de 3,65 toneladas por hectárea. Recordemos que estos rendimientos corresponden a los rendimientos que recibe el productor luego de descontado el trash y el pago al ingenio por el sistema de la maquila. Luego tenemos los rendimientos de caña vieja, que corresponde a aquella caña que ya tiene una pérdida de rendimiento, que correspondían a la soca 5 con una disminución de el 10% en el sexto periodo, por eso acá está multiplicado por 0,9, y la siguiente que corresponde a la soca 6 con una disminución del 20%, por eso está multiplicado por 0,8. Luego tenemos las superficies correspondientes a cada categoría, que nos va a permitir calcular el ingreso por venta y los gastos de cada categoría. Entiendan que les llamo categoría a la caña planta, a la soca y a la vieja para no estar repitiendo. Y el precio percibido, que es el mismo para todo. Entonces, este ingreso por venta no es nada más que la organización de todos estos valores. Es decir, es el rendimiento por la superficie de cada categoría,
luego sumamos eso y lo multiplicamos por el precio percibido. Fíjense que eso es lo que les está diciendo esta fórmula. Nos fijemos acá, que es donde tenemos todos, ¿sí? Este valor de 10.898.014 no va a ser nada más que la multiplicación de 3,04 por las 40 hectáreas más 3,65 por estas 80 hectáreas más 3,28 por estas 80 hectáreas y luego multiplicado todo por este precio percibido de 16.128 pesos por tonelada de azúcar. Luego, como ingreso, tenemos el valor de recuperación, que si se acuerdan decíamos que era un valor que estima todos los ingresos netos percibidos por fuera del horizonte de evaluación. Nada más que acá, en este proyecto, estamos estimando el valor de todos esos recursos al año 10 y es por eso que calculábamos los valores BRASI en el año 10. La tierra se considera que no se deprecia, por eso acá tiene el valor a nuevo, pero los demás sí sufren una depreciación. Había algo que me estaba faltando decirle, y es por qué evaluamos este proyecto a los 10 años. Si por ejemplo el cañaveral se renueva cada 5 años, y creo que este era el ejemplo que habíamos puesto en la teoría. Podemos poner varios motivos. El primero es que por el arreglo que hemos hecho, por la organización periodo a periodo, hemos determinado que llegamos al régimen recién en el 8º año. Y con el horizonte de evaluación tenemos por lo menos que cubrir ese periodo. El segundo motivo es que es conveniente cubrir la vida útil de los recursos de mayor valor. Y acá podemos decir que tenemos varios problemas porque el primer recurso de mayor valor, que es la tierra, con un valor de 15 millones de pesos, tiene una vida útil indefinida, lo que significa que no la podemos considerar para determinar ese horizonte de evaluación. Luego le sigue la plantación, que la tenemos acá, es decir, la plantación tiene un valor en la inversión de 5.816.000 pesos, pero que por esta organización de renovar periodo a periodo es también como si la mantuviéramos en forma definida, por lo menos hasta que sigamos plantando. Y ese es el valor residual activo del cañaveral que ya lo calculamos. Es decir, este valor de 2.326.412 pesos. Recién, el tercer recurso de mayor valor, que es el tractor, no lo tenemos acá. Yo creo que el tractor tenía... Ya me pasé, a ver. El tractor valía 2.900.000 pesos y tiene una vida útil de 10 años. Es decir, que recién por este recurso es que hemos determinado ese horizonte de evaluación a los 10 años. Y creo que también la camioneta tiene una vida útil de 10 años. El tercer motivo es que para que los proyectos puedan ser comparables, el horizonte de evaluación debe ser el mismo en todos los proyectos que se desean comparar. Y generalmente se toma como convención de hacer estos proyectos con un horizonte de evaluación de 10 años. Una vez determinados los ingresos, lo totalizamos y tenemos los ingresos periodo a periodo. Y como salidas o egresos, tenemos las inversiones, que ustedes ya la vieron,
y tenemos inversiones por 34 millones y medio de pesos si consideramos la tierra, las mejoras ordinarias, la plantación y las inversiones en maquinaria y equipo. Una característica con respecto a la plantación, y es que nosotros plantamos en el primer año las 200 hectáreas, pero a la inversión la ponemos en el momento cero por esa regla de que las inversiones van en un periodo antes de cuando se la utiliza. Y lo mismo para los demás recursos. Recuerden que en este flujo de caja, cuando aparece el momento cero, nada más que acá no se lo ve, el mismo tiene la convención de fin de periodo. Y los gastos del periodo no es nada más que la superficie correspondiente a cada periodo y en cada categoría y por el gasto correspondiente en pesos por hectárea. Nos fijemos que las renovaciones de la plantación empiezan a partir de el 4 años y la ponemos en este flujo como gastos y no como inversiones. Y en realidad la podemos considerar como cualquiera de las dos maneras porque es una actividad que la vamos a realizar todos los años y por eso también lo podemos poner como gastos a partir del periodo 4. Es otro punto de vista y no está mal, no hay regla estricta como esto. Sobre esto, perdón. Pero si la consideramos como una inversión, es decir, si la colocamos acá en la parte correspondiente a inversiones, la tenemos que poner un año adelantado, que iría aquí. Y lo mismo para las siguientes plantaciones. Y va a recargar con mayores gastos al proyecto por el efecto financiero que ocasiona ponerla un año adelantado. Acuérdense que después la tenemos que multiplicar por el factor de descuento que tiene mayor valor y también porque vamos a tener una plantación más, porque todos estos valores de plantación que lo tenemos acá como gasto se van a correr un periodo anterior y por lo tanto vamos a tener que considerar una plantación más en el periodo 10. Calculamos el flujo neto de fondos como la diferencia entre los ingresos menos los egresos. La rentabilidad esperada es del 10%, con lo cual calculamos los factores de descuento para cada periodo, que ustedes ya lo vieron en teoría, y multiplicamos ese flujo neto de fondos por el factor de descuento para calcular los flujos netos de fondos actualizados. Lo mismo para calcular los ingresos actualizados y los egresos actualizados. La suma de este flujo neto de fondos actualizado nos va a dar el VAN o valor actual neto con un valor negativo de 3,5 millones de pesos. Por supuesto, calculado al 10%. ¿Significa que perdemos? No, significa que ganamos menos que el 10% de la inversión que queríamos ganar, que es la rentabilidad esperada. La tasa interna de retorno tiene un valor de un 8,12%, que es un valor menor a la rentabilidad esperada del 10%, y la relación beneficio-costo, un valor de 0,96, es decir, menor que 1. Yo a esto no les voy a decir cómo calcularlo. Esto está en teoría, en los videos que hicimos sobre el tema y queremos que lo vean. A lo sumo, yo les pongo acá las fórmulas del TIR
para que la calcule. Yo todavía no entiendo por qué el ingeniero Bustos me dice que soy malo con los alumnos. Fíjense que la tasa interna de retorno, esta tasa de 8,12, se acerca mucho al valor de recuperación del capital que habíamos visto anteriormente, ese valor de 7,40. Y lo pongo de manifiesto por eso de los límites que dijimos anteriormente. Evidentemente, con estos valores tenemos que rechazar el proyecto y decirle al inversionista, mire señor, no lo haga. Con lo cual, lo más probable es que el inversionista no nos pague el proyecto. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos esto? Es decir, si consideramos no comprar la tierra, por lo tanto acá le vamos a poner un valor 0. Con lo cual también yo le puse para que se haga 0 a la tierra en el valor de recuperación del capital. Vamos a ver, veamos los indicadores. Fíjense que el BAN calculado pasó a un valor de 5 millones de pesos positivo. O sea que ganamos el 10% de la rentabilidad esperada más 5 millones y medio de pesos. La tasa interna de retorno, esta tasa acá calculada está mal porque acá no tenemos valor negativo, pero nos dice que la tasa esperada de retorno por Excel nos da una tasa de 15,61%. A ver, esto lo modifiquemos, acá vamos a poner como van positivo el 10% para que se acomode y como van negativo le vamos a poner un 16%. Con lo cual ya sí esta tasa de 15,69, esta tasa interna de retorno calculada, se acerca a el valor de la TIR calculada a través de las fórmulas de Excel. Y la relación beneficio-costo ya nos da un valor superior a 1 de 1,08. Todo esto nos indica que en realidad este proyecto es un buen negocio mientras no tengamos que comprar la tierra. Y es la realidad que ocurre en esta provincia, en nuestra provincia, perdón, y hay una competencia entre la caña de azúcar y la soja. Cuando el precio de la caña está bien, algunos productores aumentan la superficie de caña, cuando está mal, disminuye la superficie de caña y producen soja. Pero hay que acordarse que una vez plantada, la tienen que mantener por 5 años, que es el periodo o el tiempo que dura el cañaveral. A ver, algunas cosillas que quedaron en el tintero por esta suerte de querer apurar los trámites y terminar rápido con este video. La primera es que al no comprar la tierra, o sea, considerar no comprar la tierra suponiendo que la tenemos, es que el total de inversiones disminuyó de 34 millones y medio a 19.579.109 pesos. Y vamos a continuar con este valor de total de inversión. La segunda es un supuesto, pero que es algo que le está faltando a este ejemplo. No es que esté mal, sino que este caso no está contemplado, no se está dando, que es cuando tenemos que renovar un recurso, por ejemplo, como una maquinaria, dentro de los periodos considerados. Por ejemplo, volvemos a la planilla de BIM, nos fijemos en la camioneta, que acá tiene una vida útil de 10 años, que está concordando con el horizonte de evaluación del proyecto, y es por ello que el valor residual pasivo concuerda con
el valor residual activo circunstanciado a los 10 años, que es el que ponemos como valor de recuperación del capital. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si a esta camioneta, en vez de considerar 10 años, hubiésemos considerado solamente 5 años? Que tendríamos que comprar la camioneta en el año 5 nuevamente y vender la anterior por su valor residual pasivo. Y acá esto tendríamos que corregir, y acá en vez de 10 años poner solamente 5 años, porque estamos comprando nuevamente la camioneta. Con lo cual vuelve a quedar con el valor de residuo, con el mismo valor residual pasivo para la segunda camioneta. Y esto tenemos que llevarlo a la evaluación. Por supuesto, como un ejemplo, no es que vamos a continuar con la compra de la camioneta 2 veces. Para ello vamos a ir a la evaluación sin financiamiento y en las inversiones considerar la compra de la camioneta acá dentro de maquinarias y herramientas en el año 5. Por el valor a nuevo de la camioneta, que es este valor de 1.393.300 pesos. Acá también tenemos que totalizarlo en el cuadro de inversiones para que se acomode en el total de ingresos, que ahí se acomodó, y por lo tanto ya me ha tomado ese valor de la camioneta. Lo vamos a poner en negrito para que ustedes lo vean. Pero a su vez habíamos dicho que tenemos que considerar la venta por el valor residual pasivo, y por lo tanto va a ser un ingreso que lo vamos a poner acá en ingresos por venta. Vamos a ampliar esta celda y poner venta de equipos, o si quieren pueden poner venta de la camioneta directamente, de equipos, y en el año 5 considerar esa venta por el valor residual pasivo. Igual, y lo vamos a tomar de acá por este valor residual pasivo. Si se fijan en la columna del valor residual pasivo, hacemos enter para que la tome, y acá no me está sumando los totales, entonces tenemos que corregir y poner que me sume. Editamos la celda, ponemos el signo más y que me sume ese valor de 417.990 pesos. Con eso se actualizó toda la planilla, y a su vez también nos modificó tanto el BAN calculado como la tasa interna de retorno, que pasó a 15,03. No me acuerdo cuánto era antes, pero yo creo que era un poquito mayor. Bueno, creo que eso es todo. Lo que sí es que esta evaluación de inversiones sin financiamiento muchas veces también se la conoce como evaluación económica del proyecto, porque acá estamos valorando todos los recursos de la actividad, sin importar de dónde provenga el dinero para realizar las inversiones. Continuemos con la evaluación con financiamiento, para el cual, para poder continuar con esta evaluación con financiamiento, debemos considerar de solicitar dinero que nos financie parte de esta inversión de 19
15.579.109 pesos, ya sea a algún organismo financiador, como puede ser, por ejemplo, el banco. Para ello, vamos a considerar que conseguimos este organismo que nos financie parte de la inversión, que nos financie el 80% de la inversión, a una tasa de, a esto le vamos a cambiar, en vez de que sea un 7%, que sea un 10%, para que sea un poco mayor, aunque la verdad yo creo que con las condiciones que estamos viviendo en la Argentina, con la tasa de inflación que estamos viviendo en la Argentina, no hay ningún organismo financiador que nos pueda financiar a un 10% anual sobre el saldo. Hoy las tasas de interés creo que están por arriba de un 40%. Pero bueno, supongamos que esto sea una financiación en dólares, con lo cual también corremos el riesgo de que el dólar se dispare. Pero supongamos que acá no sea este supuesto para poder realizar este ejemplo. Al financiar el 80% de la inversión, nos financian, es decir, nos prestan este valor de 15.663.287 pesos. Y lo tenemos que pagar en 5 años, que es el plazo de préstamo, y no hay periodo de gracia. Si nos fijamos, el periodo de gracia es 0. Con lo cual, si consideramos el sistema de amortización alemán, es decir, el de la amortización constante, el valor que tenemos que pagar de la amortización, que es lo mismo que decir que es el pago del capital, va a corresponder a un valor de 3.132.657 pesos, que lo tenemos que pagar en 5 cuotas, y que no es nada más que la división entre el monto a financiar dividido en el plazo del préstamo de 5 años. A esto hay que adicionarle los intereses por este servicio de crédito, cuyo cálculo lo vemos acá, en este cuadro. Y este cálculo de interés lo tenemos que considerar que es sobre el periodo anterior. Si bien el interés en un determinado periodo se lo paga a fin de año, el cálculo del interés se realiza en base a la deuda que teníamos al inicio de ese año, que es lo mismo decir a la deuda que tenemos al fin del año anterior, y es por eso que calculamos este interés sobre el saldo anterior. Así, si vemos este interés de 1.566.329 pesos, no es nada más que el 10%, pero sobre el valor anterior, es decir, el valor del periodo anterior, que es lo mismo que estos 15.663.287 pesos. Entonces, ese año vamos a pagar este servicio de 4.698.986 pesos en concepto de el pago de la amortización más el pago del crédito calculado. Lo mismo para el segundo año. Si nos fijamos, este valor del interés es el 10% de estos 12.530.630, que es lo que debemos al principio del año. Fíjense cómo está calculado. Nos está diciendo que es la multiplicación de este valor de la tasa del 10% multiplicado por esos 12 millones. Y así, de esta manera, digamos, se calcula el interés. Y el servicio no es nada más que la suma de los dos. Es decir, que este monto de 15 millones lo tenemos que pagar a estos valores que aparecen acá como servicio del crédito. Y estos son los valores que tenemos que llevar a la evaluación con financiamiento, cuya planilla la tenemos acá. Esta evaluación de inversiones con financiamiento
También se denomina evaluación del inversor, porque evaluamos solamente el dinero que aporta el inversor. Ustedes ya conocen el monto de dinero que le presta el organismo financiador y las condiciones de pago. La pregunta es si conviene o no conviene aceptar ese crédito. Esta evaluación es similar a la anterior, la de la evaluación sin financiamiento, solo que le agregamos dos filas. La primera, como ingreso, el desembolso del crédito, porque el crédito se configura como un ingreso de dinero por 15.663.287 pesos del total de la inversión de 19.579.109 pesos. Y la segunda fila que debemos agregar es esta fila de servicio de la deuda o del crédito por las 5 cuotas que tiene que pagar al final de cada año, desde el año 1 hasta el año 5 o hasta el quinto año. Al inversor le quedaría que solamente tiene que aportar como inversión en el momento cero o al inicio del proyecto este valor de 3.915.822 pesos. Y por supuesto también pagar las cuotas del servicio de la deuda o del crédito. Veamos los indicadores para ver si conviene o no conviene aceptar ese crédito. Pero antes debemos modificar o restablecer el ejemplo de la camioneta, para lo cual directamente vamos a borrar el ejemplo, borrando la venta de equipos y borrando la inversión de la camioneta acá. Con esto hemos restablecido el ejemplo al momento anterior, lo hemos dejado normal para que podamos comparar los valores o los indicadores económicos. Para poder compararlo lo vamos a copiar acá. Aquí vamos a copiar el de la evaluación sin financiamiento. El valor del BAM vamos a ponerlo en el mismo formato y acá vamos a copiar el valor de la tasa interna de retorno con Excel, que era estos 15,61 sin financiamiento. Y podríamos preguntarnos qué ha ocurrido. Si observamos, bueno, esta TIR calculada está de vuelta mal acá, pero sí nos podemos fijar directamente por la TIR por Excel. Si observamos, fíjense que el valor del BAM calculado ha quedado exactamente igual. Ganamos el mismo monto de dinero, considerando un factor de descuento del 10%, pero vemos que la tasa interna de retorno ha aumentado de 15,61 a 20,13%. La pregunta es, ¿a qué se debe este aumento de la tasa interna de retorno? Linda pregunta para el parcial, ¿no? Se los dejo. La respuesta está en los videos de la teoría. Con esto damos por concluido este video. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.